Bienvenidos un día Moon S a mi canal, vuestro Rinku Superíndice 3N favorito para estar al día de todo lo que pasa con vuestras estrellas turcas preferidas. Espero que tu copyright is teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva, y listos para una buena dosis de chismecito, porque hoy tenemos bomba. Como ya abro copyright is visto en el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Rafael, pero no de cualquier manera. No, seu más menos ores. Hoy vamos a descentrar más menos ar QU copyright pa su superíndice 3, QU copyright se dijo, QU copyright se rumoreu superíndice 3, todo. Sobre la boda. Esa boda de la que todo el mundo habla y en la que aparentemente, Kerem Bürsin lo revelu superíndice 3 todo sobre Hande Rafael. Antes de que sigamos, si eres nuevo por AQU y te encanta estar al día de las últimas noticias, los cotilleos Moon S jugosos y los análisis Moon S profundos sobre tus actores turcos favoritos, no te olvides de suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Tenemos una comunidad increíble y me encantará que formaras parte de ella. Ahora vamos a lo que nos interesa. Preparad vuestras palomitas, porque la historia que os voy a contar es llena de giros inesperados, rumores, especulaciones y sobre todo, mucha intriga. Agarrad vuestras bebidas, porque esto va para largo. Bien, pongo monos en contexto. Como sabu copyright is la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Rafael, o Anker como los conocemos cariu más menos osamente, fue un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno. Su química en la serie Senu con diéresis al capm, era innegable, traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una historia de amor real que nos tuvo a todos enganchados. Viajes idílicos compuestas de sol de ensueño, fotos adorables que derretían hasta el corazón más frío, declaraciones de amor públicas que alimentaban nuestra fe en el amor verdadero. Eran la pareja perfecta. La personificación de un cuento de hadas moderno. Cada aparición pública era un evento, cada entrevista una joya de intimidad compartida. Los fans como yo y seguramente muchos de vosotros, vivíamos pendientes de cada detalle, cada gesto, cada mirada. Era una adicción sana, una ventana a un mundo de fantasía donde el amor siempre triunfaba. Pero como suele pasar en estos casos, la historia tuvo un final inesperado. La relación superíndice 3N terminó superíndice 3, dejando a muchos fanáticos con el corazón superíndice 3N roto y pregunto, ¿no sé QU copyright ha pasado realmente? Las teorías conspirativas florecieron, las acusaciones volaron de un lado a otro, y la decepción colectiva era palpable en las redes sociales. Fue como si de repente se apagara la luz, dejando a oscuras el escenario de nuestro romance favorito. Desde entonces tanto Kerem como Hande han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Han seguido con sus carreras, trabajando en nuevos proyectos y tratando de evitar, en la medida de lo posible, las preguntas sobre su relación superíndice 3N pasada. Kerem se ha dedicado a proyectos que lo desafían como actor, mostrando una faceta más seria y comprometida. Hande, por su parte, ha continuado deslumbrando con su belleza y talento, consolidándose como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Ambos han intentado reconstruir su imagen pública, alejándose del aura de pareja perfecta y enfocándose en su individualidad. Pero claro, siendo dos de las estrellas Moon S grandes de Turquía, es prácticamente imposible escapar del radar de los medios y de los fans. Cada movimiento, cada publicación en redes sociales, es analizado al milímetro buscando pistas, mensajes ocultos o señales de una posible reconciliación. La esperanza es lo último que se pierde, amigos. Y AQU es donde entra en juego la famosa boda. Una boda a la que ambos fueron invitados y que, según los rumores, se convirtió superíndice 3 en el escenario de un encuentro, digamos que interesante. Prepárense para el drama, porque esto se pone bueno. La boda en cuestión superíndice 3N, para ser precisos, fue la de un amigo en común, un productor muy conocido en la industria turca. Este hombre es una figura clave en el mundo del entretenimiento con una trayectoria impecable y una red de contactos impresionante. Su boda era el evento del año, una cita obligada para todas las celebridades y personalidades importantes del país. Asu que el superíndice 3 gicamente, tanto Kerem como Hande tenuan que estar allí. La expectación superíndice 3N era muy sima. ¿Se saludaruan? ¿Se ignoraruan? ¿Habrá algún tipo de tensión superíndice 3N en el ambiente? Los paparazzi estaban apostados fuera del lugar,
listos para capturar cada instante, cada gesto, cada mirada. Las redes sociales ardían con especulaciones y predicciones. Era la tormenta perfecta. Pues bien, según las fuentes que tenemos, la noche comenzó superíndice 3 con cierta normalidad. Ambos llegaron por separado con unos minutos de diferencia, para evitar, quizás, una confrontación directa a la entrada. Kerem, impecable con un traje oscuro que resaltaba su altura y su sonrisa irresistible, saludó a los novios con un abrazo sincero. Ande, radiante con un vestido elegante y sofisticado, que realzaba su belleza natural, también les felicitó con una sonrisa encantadora. Ambos se mostraron profesionales y educados, cumpliendo con las formalidades del evento. Pero inevitablemente llegó superíndice 3 el momento del encuentro. El universo parecía conspirar para que sus caminos se cruzaran, y la tensión en el aire era palpable. Se podía cortar con un cuchillo. Y aquí es donde empiezan los rumores, y las supuestas revelaciones de Kerem. Aquí es donde la cosa se pone picante. Agarraos fuerte porque vienen curvas. Según lo que me han contado, Kerem, después copyright ese de tomarse un par de copas, se acercó superíndice 3 a un grupo de amigos y empezó superíndice 3 a hablar de su relación superíndice 3N con Ande. Al parecer se mostró superíndice 3 bastante sincero y abierto, compartiendo algunos detalles que hasta ahora eran desconocidos. Como si se hubiera quitado un peso de encima. Como si necesitara desahogarse y contar su verdad. Una de las cosas que comentó superíndice 3, según estas fuentes, es que la presión superíndice 3 en medio tica fue un factor clave en la ruptura. El constante escrutinio publicó los rumores infundados y las expectativas de los fans fueron demasiado para ambos. Al parecer les resultaba difícil mantener una relación superíndice 3N normal bajo tanta presión superíndice 3N. Imaginaos. Cada cita era una noticia, cada beso una portada de revista, cada discusión un drama nacional. Era como vivir en un reality show constante sin privacidad ni espacio para respirar. Una locura. También copyright en se dice que habló superíndice 3 sobre las diferencias que tenían en cuanto a sus prioridades y objetivos a largo plazo. Al parecer, Ande estaba muy enfocada en su carrera y en consolidarse como una estrella internacional, mientras que Kerem tenía otras prioridades, como pasar ese tiempo con su familia y explorar otros proyectos creativos. Ahí es donde chocaron los trenes. Donde sus caminos empezaron a divergir. Ande, ambiciosa y decidida, quería conquistar el mundo del espectáculo. Kerem, más introspectivo y tranquilo, buscaba un equilibrio entre su vida profesional y personal. Dos visiones diferentes que al final resultaron incompatibles. Otra de las revelaciones es que la comunicación superíndice 3N entre ellos se había deteriorado con el tiempo. Al parecer les resultaba difícil hablar abiertamente sobre sus sentimientos y preocupaciones, lo que generó superíndice 3 una distancia cada vez mayor entre ambos. El silencio es el peor enemigo de una relación. Cuando las palabras dejan de fluir, cuando los miedos y las inseguridades se apoderan de la conversación, la conexión se debilita y la brecha se hace más grande. Una pena. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone aún muy interesante. Porque además de hablar de los motivos de la ruptura, Kerem también copyright N hizo algunos comentarios sobre la situación superíndice 3N actual de Ande. Al parecer, dijo que la veía muy feliz y realizada, y que se alegraba mucho por ella. Incluso mencionó superíndice 3, de forma un tanto ambigua, que le deseaba lo mejor en su nueva relación superíndice 3N. Aquí es donde se desató el infierno. Donde los rumores se multiplicaron. Su Abu copyright y Soudo bien. Kerem Bürsin supuestamente habló superíndice 3 sobre la nueva relación superíndice 3N de Ande Eru Rafael. Y aquí es donde la información superíndice 3N se vuelve aún muy confusa y contradictoria. Porque si bien algunas fuentes afirman que Kerem fue muy respetuoso y comprensivo al hablar de Ande, otras aseguran que hubo un cierto tono de amargura en sus palabras. La ambigüedad es el pan de cada día en el mundo del espectáculo. Algunos incluso llegaron a decir que Kerem insinuó superíndice 3 que Ande ha sido demasiado ambiciosa y que ha priorizado su carrera por encima de su relación superíndice 3N. Uy. Eso sí que es un golpe bajo. Pero insisto, esta información superíndice 3N es muy difusa y no hay ninguna prueba concreta que la respalde. Es solo un rumor, una especulación, una chispa en la oscuridad.
Lo que su parece claro es que Kerem se mostró superíndice 3 bastante vulnerable y sincero al hablar de su relación superíndice 3N con Ande. Al parecer, Todagua le guarda mucho cariño más menos o irrespeto, a pesar de todo lo que pasó superíndice 3. Y aunque la ruptura fue dolorosa para ambos, parece que ambos han seguido adelante con sus vidas y han encontrado la felicidad por separado. Al menos eso es lo que quieren que creamos. Ahora bien, ¿qué copyright hay de Ande en todo esto? Pues bien, según me han contado, ella se mantuvo al margen de toda la conversación superíndice 3N. Evitu superíndice 3 acercarse al grupo donde estaba Kerem y se limitó superíndice 3 a saludarlo cordialmente cuando se cruzaron en algún momento de la noche. Como si fuera invisible. Como si no quisiera saber nada de él. Al parecer, Ande no quiso entrar en polu copyright micas ni dar pie a rumores. Prefirió superíndice 3 mantener una actitud discreta y profesional, centrándose en disfrutar de la boda y en celebrar el amor de sus amigos. Una reina. Una diva. Una mujer que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Y sinceramente creo que hizo lo correcto. Después copyright ese de todo, ya ha pasado bastante tiempo desde la ruptura y ambos tienen derecho a seguir adelante con sus vidas sin tener que dar explicaciones a nadie. Cada uno es dueño de su destino. Cada uno tiene derecho a rehacer su vida. Pero claro, siendo quienes son, es imposible evitar que la gente hable y especule sobre su relación superíndice 3N. Y esta boda sin duda ha avivado a UNMUS el fuego de la curiosidad. Somos adictos al drama. Nos encanta el salseo. Entonces, ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? Pues bien, en primer lugar, que la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Ande Eru fue real y apasionada, pero también copyright N muy complicada y difícil de mantener bajo la presión superíndice 3N medio tica. El amor es un campo de batalla. En segundo lugar, que la ruptura fue dolorosa para ambos, pero que ambos han seguido adelante con sus vidas y han encontrado la felicidad por separado. O al menos lo están intentando. Y en tercer lugar, que la boda de su amigo en común fue el escenario de un encuentro, digamos que interesante. En el que Kerem Bürsin supuestamente reveló superíndice 3 algunos detalles sobre su relación superíndice 3N con Ande y sobre la situación superíndice 3N actual de la actriz. La noche es oscura y alberga horrores, y también chismes jugosos. Pero ojo, recordad que toda esta información superíndice 3N es de segunda mano, y que no hay ninguna prueba concreta que la respalde. Así que tomadlo con pinzas y no os is todo lo que leu copyright iso escuchu is por au. En este mundo, nada es lo que parece. Al final lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir desarrollando sus carreras sin tener que vivir constantemente bajo el escrutinio público. Y si alguna dúa deciden hablar abiertamente sobre su relación superíndice 3N, estaremos a QU para escucharlos. Con los oídos bien abiertos y las palomitas preparadas. En resumen, hoy hemos desglosado los rumores y las supuestas revelaciones de Kerem Bürsin sobre Ande Eru en una boda llena de expectación superíndice 3N. Hemos analizado los posibles motivos de su ruptura, las presiones mediáticas y las diferencias personales que pudieron influir en su decisión superíndice 3N. Y sobre todo hemos recordado que ese ayu de los rumores y las especulaciones, hay dos personas reales que merecen respeto y privacidad. Aunque nos encante el chismecito, no debemos olvidar su humanidad. Y ahora, llegamos al final del video. Lo sé, da pena. Pero no os preocupéis, que volveré con más salseo pronto. Espero que os haya gustado este análisis profundo sobre el tema del momento. Me encantará saber vuestra opinión superíndice 3N. ¿Creo copyright is que Kerem realmente revelu superíndice 3 todo sobre Ande en la boda? ¿Qué copyright pensud is de su relación superíndice 3N? ¿Pensáis que algún día volverán? Dejadme vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Sois la mejor comunidad del mundo. Y por último, si os ha gustado el video, no os olvidéis copyright is de darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habu copyright is hecho. Asume ayudar u copyright is a seguir creando contenido para vosotros. Vuestro apoyo es mi combustible. Muchas gracias por estar aún dua ese. Os mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 video.
Chao, chao. Y recordad, la vida es un drama, pero con un poco de salseo se hace más llevadera. Besitos.